En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los invitamos a que pasen después de la misa a desayunar a la fiesta de la escuela en los terrenos de la capilla de San Juan Bosco. Y les recordamos que mañana no habrá ni confesiones ni misa en la tarde. Muy bien, pues los apóstoles pues ya han invertido 3 años de su vida con nuestro Señor. Han visto todos sus milagros, han escuchado sus enseñanzas, sus palabras. Y sin embargo, incluso Pedro ya ha confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús conoce que su fe es demasiado débil. A estas alturas del Evangelio de San Mateo, pues él ya está a punto de entrar a la ciudad de Jerusalén para ser arrestado, condenado a muerte y crucificado. Y estas 3 cosas pues van a significar un golpe muy serio para la fe de sus discípulos. Por unos instantes, él decide levantar el velo de su humanidad para que ellos, al menos 3, vean su divinidad. Hacía unos cuantos días, Pedro había confesado que él estaba dispuesto a morir junto con Cristo. Y ahora pues ha visto la gloria de nuestro Señor en el monte. Y sin embargo, unos días más tarde, no se puede quedar despierto en el huerto de Getsemaní. Y de hecho, cuando se llevan a Jesús arrestado, él se pierde entre la multitud y pide la sangre de Jesús. Sí. En unos instantes se olvidó de lo que había dicho. Sí. Había hecho profesión de fe a nuestro Señor y le había prometido que él estaría dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte. Y sin embargo, pues eso es lo que nosotros hacemos casi todos los días. Aquí en la misa hacemos profesión de nuestra fe, o cuando rezamos en la casa, cuando salimos de la casa. Y en el momento menos pensado, en el transcurso de unos minutos, nos olvidamos de Él y lo traicionamos con el pecado. Y todo esto fue, fíjense, todo esto fue solamente consecuencia del problema de la cruz. Es decir, que cuando Pedro ve que Jesús está a punto de ser crucificado, él se escandaliza y pierde razón. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando llega la dificultad? ¿Cuál es nuestra reacción más común? Pues en la mayoría de los casos, inmediatamente le pedimos a Dios que nos libre de tanto mal, de aquella enfermedad, de aquella dificultad. Pero pues imagínense, la primera y más común de las mortificaciones es la mortificación que nos llega con la enfermedad. Para todos. La vida es plenitud y es tranquilidad y es alegría, es vida. Lo que hace difícil la vida es el camino, y en el camino está la cruz para todos, sin excepción. ¿Sí? Entonces, la primera de las mortificaciones es soportar con valor
las pruebas inevitables de la vida y recibir, sin revelarnos, las cruces que la divina providencia pone en nuestro camino. ¿Cuántas formas hay de mortificación en este sentido? Por ejemplo, pues está la enfermedad, está la dificultad, está la traición, la duda, los desengaños del corazón, las esperanzas desvanecidas, los esfuerzos inútiles, la buena voluntad vencida, la inconstancia en los afectos, en las amistades, la inestabilidad de las cosas terrenas. Todas estas son cruces y nos llegan a todos. ¿Sí? Entonces, Dios, de esto no podemos jamás olvidarnos. Dios nos ama haciéndonos sufrir. Dios nos ama haciéndonos sufrir. Él es el médico que sabe lo que necesitamos y que aplica el remedio a los males que quiere curar. ¿Sí? Entonces, nos impone a veces una penitencia que nosotros ni siquiera pudiéramos habernos imaginado. Porque independientemente de lo que nos pase, nosotros le debemos a su justicia, le debemos la pena del pecado. Y esa pena del pecado la pagamos solo con el dolor. ¿Sí? Sin embargo, pues hoy por hoy, imagínense, no solo en las iglesias protestantes, sino en todas partes, vemos la gente desesperada pidiéndole a Dios que los libre de cierta enfermedad, de cierta dificultad, que Dios los cure. Y la pena que hay que pagar. Porque esa pena la pagan ahorita o la pagan después. Pero la enfermedad, la cruz de la enfermedad o del dolor, de la dificultad o del trabajo que Dios tenía dispuesta para nosotros, nos llegará siempre. No importa qué hagamos. O sea, no solamente tenemos que pagar por los pecados nuestros, sino también de los demás. ¿Sí? Entonces, no hay que permitir que se apoderen de nosotros la aprensión, la ansiedad, la desesperación o la tristeza. ¿Sí? Porque no está en los planes de Dios. No está en los planes de Dios que nosotros suframos con ansiedad. O sufrimos en paz, o sufrimos inútilmente. Eso no se nos puede olvidar. Si vamos a sufrir, si nos vamos a enfrentar a la dificultad, hay que hacerlo en paz, lo más pacíficamente posible. De otra forma, vamos a sufrir en vano. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos en el privilegio que tuvieron los apóstoles de llegar a contemplar la luz de la divinidad de nuestro Señor en el monte, a nosotros nos sorprende que en unos días ellos se hayan olvidado de lo que habían visto. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, pues nos damos cuenta también de lo mismo. ¿Sí? Cuando venga la dificultad, en vez de pedir cualquier otra cosa, lo único que hay que pedir es la paciencia y la perseverancia en medio de la dificultad. ¿Sí? Entonces, la cruz, el dolor, el sufrimiento, son necesarios para nosotros, para todos. ¿Sí? Entonces, ojalá y podamos nosotros cooperar con la gracia de Dios lo que más podamos. Agradezcámosle a Dios que nos dé la oportunidad hoy
de poder mitigar las penas que nosotros merecemos por nuestros pecados, y que con su gracia, pues Él sufra junto con nosotros. Él sufra con nosotros, espere con nosotros, ore con nosotros. Entonces, qué dichosos seríamos si ustedes recuerdan el caso de Abraham, que Dios le pide el sacrificio de su hijo y él, sin preguntar, sin nada, se va, agarra a su hijo y se va. Y el niño le pregunta: ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar? Y él dice: Dios proveerá. Pues sí, dice nuestro Señor en el Evangelio que a cada día le basta su propio afán. Lo que hoy tengamos que pasar es para ahora. Ya después se nos dará lo que tengamos que sufrir el día de mañana. Pero no tenemos más que un solo día para abrazar la cruz que Dios nos da por nuestra salvación, por nuestra salud, la nuestra y la de nuestros familiares y amigos. Es necesario alimentar la confianza en Dios, aprender a abandonarnos a su providencia. Y pidámosle a la Santísima Virgen que ella, que tuvo tanta fortaleza en la dificultad, pues nos enseñe a nosotros así, a aceptarlo todo como venido de la voluntad de Dios. Después, a los apóstoles se les hizo difícil ver el peso de gloria, de alegría, de felicidad detrás de la cruz. ¿Sí? No hay que concentrarnos solo en lo que nos está pasando, sino en lo que viene después. El pensar en lo que viene después es el ancla que necesitamos para vivir bien. Ahí tenemos el caso de Santa Felicitas, condenada a ser comida por los leones. La echaron a los leones y uno de ellos ya le había quitado casi los 2 brazos. Y ella todavía preguntando que a qué horas iban a empezar. Ella no se fijó en lo que le estaba pasando, sino en lo que iba a pasar después. Detrás de cada dificultad, de cada dolor, de cada experiencia de sufrimiento, está el telón de fondo de la gloria eterna, que es lo único que necesitamos ver nosotros. ¿Sí? Entonces, pidámosle a Dios que nos dé siempre el coraje, la visión sobrenatural para verlo a Él detrás de todas las cosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.